muy buenos días. Me toca a mí arrancar esta siguiente mesa y bueno, pues primero quisiera agradecerles de manera muy especial el que hayan estado y estén con nosotros hoy en nuestro último día y que hayan estado a lo largo de este noveno Congreso de Humanidades, de Cultura y Humanidades. Ha sido un placer y esperamos que esta actividad que tenemos a continuación también sea muy nutritiva y que sea del agrado de todas y todos ustedes. Y les pido me den un momento nada más para abrir la reseña curricular de nuestros ponentes. Bueno, pues creo que ya se ha generado también bastante expectativa con este siguiente evento. Quiero decirles que tenemos reconocidos ponentes que han trabajado y que actualmente están trabajando esta temática. Sin más, bueno, pues voy a hablarles acerca de nuestra siguiente mesa, que se titula La marihuana, un futuro cercano, diálogo sobre legislación, regulación, cultivo y reducción del daño y riesgo con cannabis. Y bueno, pues a continuación me permito leer la reseña de nuestro primer ponente. Él es Jorge Hernández Tinajero. Nació en la Ciudad de México en 1970. Es politólogo e internacionalista. Comenzó a especializarse en temas de drogas a principios de los años 90 del siglo pasado. Ha sido activista por la regulación de la cannabis, los derechos humanos y las políticas de recaudación de riesgos y daños desde principios del siglo XXI. Es socio fundador de la Asociación Mexicana de Estudios sobre Cannabis y fue presidente y director ejecutivo entre 2008 y 2013 del colectivo por una política integral hacia las drogas AC. Es autor de numerosos ensayos y artículos sobre toda clase de temas relacionados con las drogas. Y bueno, sin más, vamos a escuchar en este momento a Jorge Hernández Tinajero. Gracias, bienvenido. Gracias, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación al colegio. Espero que sea un éxito su seminario. Bueno, a mí me encargaron hablar un poco de la legislación sobre el cannabis, lo que existe actualmente y lo que es probable que suceda antes de que termine el año, dado que el Poder Legislativo de México tiene la obligación por mandato de la Suprema Corte de Justicia de modificar algunos artículos relacionados con el cannabis y por lo tanto, pues hay una expectativa sobre qué es lo que puede suceder. Para esto hice una presentación muy breve, muy pequeña, que me parece que no sé si puedo compartir la presentación. Es solamente algunas líneas, sí, creo que aquí sí me permite. Sí, sí se puede, maestro, Sí, adelante. pero es simplemente para digamos, es una pequeña guía, no tiene mayor, nada más, díganme por favor si se ve la pantalla. Ya se ve. Ok, bueno, entonces es muy breve, me parece que tengo alrededor de 20 minutos o 30 máximos, si no me equivoco. ¿Me podría decir alguien esa cosa, algo al respecto? Nada más para calcular. Sí. En realidad, bueno, para cada ponente son 15 minutos para Ya. poder tener espacio para comentarios, pero puede extenderse a 20, aunque eso Okay. reduciría nuestro tiempo de comentarios. No, está bien, creo que no va a tardar más. Gracias. Ok, bueno, voy a explicar básicamente cómo está contemplado el cannabis en la ley en México. Para ello requiero un poco de contexto y se los iré explicando de la manera más sintética posible. En el caso, bueno, de México, la marihuana fue prohibida por primera vez en 1920 de manera federal. Curioso porque la Marihuana Tax Act de Estados Unidos, que es, digamos, la legislación de marihuana tal vez con mayor impacto a nivel internacional, es hasta de la década siguiente, 1937, con lo cual habla de cómo México pues, ha lidiado de manera difícil con la planta desde que la planta llegó con los primeros conquistadores en el siglo XVI o en el siglo XV. Hubo un pequeño periodo de alrededor de 6 meses entre 1939 y 1940, cuando era presidente Lázaro Cárdenas, en la que el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, quien fuera jefe de Sanidad Federal,
creó un sistema regulatorio no solo para el cannabis, sino para otras sustancias también, que eran consideradas como drogas en su momento, en la cual, digamos, se abandonó el esquema de la prohibición absoluta. Sin embargo, las presiones directas de Estados Unidos hicieron que se regresara al estado previo de las cosas y la marihuana siguiera prohibida ininterrumpidamente desde entonces. Básicamente es muy importante hablar de la Convención Única sobre Estupefacientes de 1961, porque es la que nos da la pauta de qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer, por lo menos con respecto a las reglas internacionales del cannabis. Esta convención es de carácter obligatorio para todos los países firmantes, México es uno de ellos, y por lo tanto, en teoría, sus disposiciones tienen que ser aplicables en el país de la misma manera. Hemos visto en los últimos tiempos que algunos países han obviado ya esta circunstancia de prohibición absoluta. Uruguay y Canadá, marcadamente por ser los primeros países que abiertamente regulan o intentan regular el mercado, digamos, del uso adulto de la cannabis. Sin embargo, son la excepción. El mundo sigue en un régimen básicamente de prohibición y por lo tanto de mercados negros. Pero es importante, pues, en este sentido, no voy a dar el contexto de la Convención Única, pero digamos que es la piedra angular del sistema internacional de control moderno. Es un texto que, aunado al protocolo de 1971 y a la Convención de 1988, constituyen la triada de instrumentos internacionales con respecto al control de drogas. Pero la Convención Única es la piedra angular, como decía, y está dedicado más en un primer momento a 3 plantas maestras. En primer lugar, la amapola, de la cual se extrae el opio, que es en realidad la base del sistema. En realidad el sistema está construido alrededor del control del opio, pero en la Convención de 1961 se agrega otras 2 plantas, que son el arbusto, proviene la cocaína, pero de larga tradición de uso cultural en la región andina, y la cannabis. Es muy importante entender la definición que hace el Tratado de la Cannabis, porque dice que por cannabis se entiende a las unidades floridas de las cuales no se ha extraído la resina. Es decir, lo que está bajo fiscalización estricta del tratado y a lo que están obligados los países firmantes no es a prohibir toda la planta o a fiscalizar toda la planta, sino únicamente a las unidades floridas de la planta hembra, que son las que producen los cannabinoides que tienen, digamos, propiedades psicotrópicas y también ahora se sabe medicinales. Esto es importante porque el tratado no obliga a los estados firmantes a prohibir, por ejemplo, la cannabis en su forma de cáñamo, que tiene numerosos usos industriales a través de fibras, papeles, cordajes, etcétera. Hay muchísimos productos conocidos hechos a partir de la planta, alimentos, etcétera. Sin embargo, lo que vamos a ver es que en nuestro país sí está prohibida toda la planta, que hay un exceso de nuestro país a la hora de fiscalizar a la planta. Es mucho más sencillo decir toda la planta está prohibida que solo una parte de la planta, porque eso pues además obvia o hace más sencillo que no pueda haber un sistema regulatorio diferenciado para las distintas partes de la planta. Esta convención, por lo tanto, excluye al cáñamo, como ya lo decía, aunque en México el cultivo de cáñamo sigue prohibido, dado que la planta en sí misma está prohibida por completo. No, curioso, porque los productos de cáñamo, y eso es importante decirlo, están contemplados en nuestros tratados de libre comercio, pues, es decir, podemos importar y comercializar productos de cáñamo producidos en otros países, textiles, papeles, forrajes, alimentos, cosméticos, en fin, una gran cantidad de productos, pero no podemos producirlos aquí. El tratado, también es importante decirlo, no obliga, no dice que esté permitido o que sea aliente, pero dice no obliga a prohibir el cultivo sin fines de comercio, cuando este cultivo generalmente es para uso personal, es decir, en teoría cualquier persona o incluso una compañía podría cultivar cannabis,
pero no puede tener fines de comercio cuando se trata de la definición que tiene que ver con los cannabinoides y la planta hembra. Y algo que probablemente le interese a Chapingo, también se permiten fines de investigación científica, de modo tal que mediante protocolos adecuados, que por el momento no existen, estamos esperando esa regulación, hablaré de eso en breve, se podría, digamos, crear una investigación que tuviera que ver con todos los usos del cáñamo o de la marihuana, siempre y cuando, digamos, sea a través de una institución y se cumpla con los requisitos pertinentes. La ley en México, en general del cannabis, se contiene en dos ordenamientos, en la Ley General de Salud y en el Código Penal Federal. El Código Penal Federal no lo voy a tratar mucho, es más, el Código Penal lo que refleja son las sanciones a las que se acreditan las personas cuando de algún modo u otro incurren en algún delito contemplado en la Ley General de Salud. Los artículos de la Ley General de Salud que tratan sobre el cannabis es el 235, 237, 245, 247 y 248. Y aquí lo importante, un momento, perdón, un momento, es que necesito. A ver, aquí lo importante es que la ley dice que queda prohibido todas las siguientes acciones relativas al cannabis: la siembra, el cultivo, la cosecha, la elaboración, la preparación, acondicionamiento, adquisición, transporte, prescripción médica, suministro, posesión, comercio, consumo, empleo y todo acto adicional. Esto no es menor porque el hecho de que mantenga un tipo abierto, es decir, todo acto adicional, se puede entender cualquier cosa, incluso estar hablando sobre el cannabis. Con lo cual nos damos cuenta que contamos todavía con una legislación sumamente restrictiva. Es importante decir que también consumo y empleo, falta un verbo ahí que es uso, pero es uso, consumo y empleo. Es decir, lo que la gente puede consumir o no. Está prohibido el consumo, el empleo y el uso a través de la Ley General de Salud, pero cuando uno va al Código Penal, encuentra que todos los verbos están contenidos y todos tienen sanciones específicas, obviamente dependiendo si son uno o varios, las cantidades, etcétera, las penas son mayores, pero uno no encuentra uso, consumo y empleo entre las sanciones penales. Esto es interesante porque la ambigüedad jurídica del usuario es patente, es decir, está prohibido en la ley General de Salud el consumo, pero no existe una sanción penal para el mismo, con lo cual la ambigüedad jurídica del usuario es patente y en general esto va a servir además para que el abuso de las autoridades, la extorsión de los usuarios y para confundir o de manera generalmente mañosa al usuario con un posible traficante, de modo tal que la ley le es más fácil enfocarse en el usuario y contener al usuario, que no es peligroso, que en realidad meterse con las redes criminales. Al estar de algún modo u otro juntas ambas actividades o ambas figuras, la ley prefiere pues dedicarse a ejercer su poder sobre el más débil y no necesariamente sobre aquellos que lucran con el mercado y que son capaces más bien de ejercer violencia. Hasta ahí estábamos hasta hace algunos años, hasta que a fines de 2017 hubo una ley que, impulsada por el entonces presidente Enrique Peña Nieto, en el que se dio cabida en un artículo transitorio, que ahora no transitorio, adicional, para el cannabis medicinal, en el que se dice que el cannabis, cuando tenga fines medicinales, que es algo que el tratado, digamos, permite, si el Estado firmante reconoce en algún tipo de sustancia, en este caso el cannabis, que existe un fin medicinal, puede regularlo con esos fines. Y en 2017 existió una ley que, digamos, México reconoce que hay fines medicinales. Sin embargo, esa ley carece actualmente de una reglamentación que la haga ejercible, es decir, quién puede producir, de qué manera puede producir, qué se considera un medicamento, cómo van a ser los medicamentos de cannabis. Y todo eso está detenido y de hecho el Poder Ejecutivo ha incumplido ya desde el
sexenio pasado y en en 2 ocasiones, con su obligación de emitir un reglamento para el cannabis con fines medicinales. Esto es algo que es una, digamos, ausencia notable y en el que mucha gente y asociaciones de pacientes están presionando para que se emita esa reglamentación, en la cual pues además hay una disputa de los alcances y las posibilidades que va a ofrecer. En relación al consumo, digamos, no medicinal, los acontecimientos más recientes y más importantes que dan origen a este cambio que tendrá que suceder antes de diciembre, se basan en 5 sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Fueron 5 sentencias consecutivas en el mismo sentido que forman una jurisprudencia. Esto quiere decir que en circunstancias similares, una persona que se vea, digamos, o que exija su derecho al uso del cannabis, el juez tendría que fallar a su favor de la misma manera. Es decir, se crea una suerte de interpretación de la ley con independencia de que la ley todavía no haya cambiado. Estas sentencias, esta jurisprudencia establece una protección del Estado a los derechos de autonomía personal y el libre desarrollo de la personalidad de los adultos que decidan consumir cannabis y que al hacerlo no afecten a terceros. Esto de algún modo propone que se realice a través del cultivo personal cuando este no tenga fines de comercio. Ahora lo veremos. Y la Suprema Corte declara inconstitucionales los artículos de la Ley General de Salud relativos al cannabis por invadir justamente la esfera privada de las personas. Estos artículos que enumeré anteriormente. Con lo cual, estamos en una situación muy ambigua en la que la ley sigue vigente a pesar de que fue declarada inconstitucional, y esto es lo que tiene que cambiar el legislativo. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia, digamos, la síntesis que dice que tiene que hacerse el sentido de hacia dónde tiene que cambiar la ley, es para garantizar el cultivo privado sin fines de comercio entre adultos que no afecten a terceros. Esto es muy importante porque la ley no está obligando al Estado mexicano a regular el mercado de uso adulto, ni siquiera el medicinal. Es más, no habla de ningún fin, digamos, que el cannabis tenga que tener dentro de los adultos que deciden consumirlo, ni que el cultivo privado tenga que ser personal. También podría ser asociado, es decir, deja la puerta abierta. Sin embargo, no menciona nada sobre la descriminalización del uso, ni tampoco menciona nada sobre la regulación de un mercado, digamos, abierto, que es de lo que se ha estado hablando ahora. Digamos, terminaré con eso de las posibilidades. Y en ese sentido, bueno, hay en puerta, dado que la ley tiene que cambiar, lo que se ha expresado políticamente por distintas fuerzas, a pesar de que el presidente ha dicho que no quiere regular nada, y dice que solo con fines medicinales. Sin embargo, ni él, que es el responsable de la emisión del reglamento para hacerlo operativo, no lo ha hecho. Entonces aquí yo por lo menos tengo serias dudas sobre la voluntad real de este gobierno para moverse en alguna dirección, digamos, progresista. Pero el legislativo, las distintas fuerzas políticas en distintos parlamentos abiertos, hay muchas iniciativas de ley, se reconoce que las sentencias de la Corte son solo un primer paso y que en realidad el país requiere regular la regulación con fines medicinales, que ya está la ley, pero falta reglamentación, una regulación específica para el cáñamo industrial, es decir, el cultivo de la planta cuando no tiene fines relacionados con los cannabinoides y su potencial psicoactivo y médico. Y también hablan de regular un mercado para uso privado adulto, en el que ya ahí sí estaríamos hablando no solo de una transgresión de los tratados, cosa que nunca han mencionado los legisladores ni parece importarles mucho, para bien o para mal, y en el que sí estaríamos hablando, digamos, de un esquema en el que el Estado tendría que determinar quién produce, cómo produce, cuáles serían las garantías de mercado para el usuario, dónde se podría vender, quiénes podrían acceder a ese mercado, podría haber o no establecimientos de venta exclusiva,
podría integrarse en empresas, digamos, que controlen desde la producción hasta la venta final o no. En fin, hay una serie de propuestas, pero no existe ninguna definición al respecto. De modo tal que lo que podemos esperar para diciembre es que de algún modo u otro se legisle y se regule el uso y el cultivo personal de manera obligatoria, es decir, que cada quien pueda tal vez cultivar un número determinado de plantas en su espacio privado o asociarse con otras personas para cultivar entre todos sus mismas plantas y distribuirse la cosecha. Al respecto también en la discusión política no se ha hablado mucho. Estos son derechos que el Estado debería de garantizar y nunca se han mencionado los derechos, lo cual resulta sospechoso y preocupante. La regulación con fines medicinales es muy restrictiva en cuanto a lo que propone como fines, componentes que podrían tener los medicamentos. Aquí valdría la pena decir que se podría incorporar una categoría distinta a la de medicamento que tiene especificaciones muy concretas de observancia internacional para todos los medicamentos, pero podría también considerarse el cannabis como un remedio herbolario, por ejemplo, en el que básicamente la regulación es úsese bajo su propio riesgo y con eso se permitiría otro tipo de mercado más cercano a lo tradicional, por decirlo de algún modo. No tenemos ninguna idea todavía de cómo el cáñamo industrial va a poder ser regulado, cuáles van a ser las especificaciones. Y por lo tanto todo está en el aire. Lo único que sabemos es que en teoría la prohibición absoluta del cannabis en el país tendrá que terminar en diciembre de este año, pero en realidad no existe ningún tipo de certeza sobre cuáles van a ser los lineamientos generales de esta regulación, si va a ser integral, si va a ser fragmentada, si va a considerar una industria, digamos, privada con fines de comercio o no. Y la realidad es que políticamente me parece un poco cuesta arriba esperar de esta administración, dado los numerosos ejemplos que ha tenido, pues de que sea posible sacar una regulación no solamente acorde con los derechos humanos establecidos por la Corte, sino también con apego o más bien con una funcionalidad que tome en cuenta las características propias de la planta con sus distintos fines. En general, las propuestas de ley que hay son, no todas, pero en general son muy fantasiosas, son muy disfuncionales. También están planteando que haya una, digamos, suerte de comisión reguladora del cannabis que tendría que instalarse, recibir recursos y emitir reglamentos, con lo cual la verdad es que el panorama, aun cuando de algún modo cambie la legislación antes de que termine este año, es previsible que las definiciones de cómo podría realmente operar esta nueva industria están emplazadas a ulteriores reglamentaciones por un instituto que ni siquiera ha sido creado aún, ¿no? Yo lo dejo aquí, me parece que este es el panorama que les puede ser útil para, digamos, entender qué es lo que está pasando y puede pasar, y pues dejo abierto a preguntas para cuando sea necesario. Muchas gracias. Muchas gracias. Sin lugar a dudas, muy ilustrativo el panorama que nos brinda Jorge Hernández Tinajero. Muchas gracias. Y bueno, pues continuamos con esta mesa, la marihuana, un futuro cercano. Vamos a dar paso al doctor Green. Perdón, una pregunta. ¿A qué hora sería la parte de preguntas y respuestas? Nada más para estar... Vamos a escuchar las distintas pues, perspectivas que nos brindan. Son tres ponentes más usted. Y posteriormente sería la parte de discusión y de preguntas. Ok, gracias. Sí, al contrario. Bueno, pues me permito presentar al doctor Green. Él es investigador social con posgrado en estudios interculturales y mediación social, creador del proyecto de investigación Santa Rosa Green Seeds. Tiene 17 años de experiencia en investigación y desarrollo canábico y 7 años de experiencia en el manejo de cultivos de alto rendimiento. Sin más, doctor, ¿estará usted listo? Sí, claro que sí. Buenas tardes, deja controlo mi micrófono.
Ahora sí me escucho bien. Sí. Sí. Gracias por la invitación. Buenas tardes. Yo soy el doctor Green, director de Santa Rosa Green Seeds. Santa Rosa Green Seeds es un proyecto que considera la potencial, el potencial uso del cannabis mexicano para nuestros beneficios. Nosotros partimos de la hipótesis de que las plantas mexicanas tienen las suficientes características para ser competitivas a un nivel internacional. Nuestro proyecto tiene como eje central la investigación de las cepas mexicanas para el desarrollo en la investigación y en la medicina principalmente, pero no nos quitamos de la posibilidad del uso recreativo. Yo para poder entender la planta hice una presentación que se basa en su ciclo, ¿sí? Para poder entender la planta y poder hacer uso de ella de una manera particular o colectiva o como lo vaya a determinar la ley. Sí, aquí está. Abre la presentación. La presentación. Y ahora no, salta. Compartir pantalla en el Zoom. Permítanme un momento aquí. Bueno, yo voy a dar una breve explicación de lo que es el ciclo del cannabis y de cómo nosotros podemos controlar su cultivo, su crecimiento y su floración. Partimos de que, ¿por qué queremos un cultivo o un autocultivo? Primeramente es una forma de ejercer nuestra libertad. Uno como usuario puede garantizar la calidad de los productos, podemos darle un avance a la investigación científica y puede ser un eje para la revolución sociocultural en torno al cannabis. ¿Por qué? Porque al entender la planta, nosotros podemos quitarnos prejuicios y podemos tener una realidad más acertada de lo que es la planta y de los usos que podemos dar. Dentro de estos usos, el más notorio es el científico o médico, que es el más requerido. En segundo lugar quedaría el recreativo, pero el recreativo ya queda en el derecho propio individual del uso de la planta. Tenemos varios tipos de cultivo. El primero es el cultivo en exterior. Este tipo de cultivos está condicionado por el ciclo solar, es decir, el sol va a determinar el crecimiento y la maduración de la planta, que nos va a llevar, dependiendo la época del año, de 4 hasta los 12 meses para tener resultado. Una de las desventajas de este tipo de cultivos es que no tenemos control absoluto de todos los factores que influyen en la planta. La ventaja es que no requiere gran uso de consumo eléctrico, es fácil de mantener y tiene una gran productividad. Lo malo es que esta productividad puede ser muy buena o de muy mala calidad dependiendo de las condiciones ambientales. Al tener la planta sembrada más tiempo, es probable que sea atacada por insectos u hongos o algún otro agente. Tenemos otro tipo de cultivo, que es el de interior. Este tipo de cultivos para los usuarios particulares es el más útil. ¿Por qué? Porque podemos tener plantas en pequeños espacios, incluso en nuestras habitaciones, donde no tenemos ninguna fuente de luz natural. La ventaja es que va a tener flores de excelente calidad y vamos a cerrar el ciclo de cultivo desde la semilla hasta la cosecha de 2 a 3 meses, dependiendo las variedades sembradas. Lo malo es que depende totalmente de la fuente de energía eléctrica, es decir, nos va a subir los costos de producción a un 500% o incluso más, dependiendo de todos los factores. La ventaja de este tipo de cultivos es que tenemos el control de todas las condiciones climáticas. Le damos la luz que requiere, la temperatura que requiere, los riegos que requieren,
crecen en un ambiente perfecto, entonces maduran mucho más rápido. Esto es una gran ventaja porque podemos tener ciclos bastante rápidos, pero su costo de manutención es bastante elevado, hay que considerarlo. Y hay un tercer tipo de cultivo, que es el cultivo mixto, donde se aprovecha la luz natural y se completan los ciclos con la luz artificial. Es decir, podemos tener un invernadero o una habitación con techo translúcido, aprovechamos la luz, la hacemos crecer la planta y controlamos todo con la electricidad sobrante. Esto es muy útil y es la última tecnología a utilizar lo mixto. ¿Por qué? Porque así nosotros vamos a poder hacer crecer plantas rápido y ponerlas a madurar con la luz solar, reduciendo drásticamente los costos y aumentando los rendimientos. ¿Por qué? Porque la luz solar no se compara con la luz eléctrica. La luz solar va a ofrecer todo el espectro que la planta necesita y va a tener una alta producción. Este tipo de cultivos es lo que ahorita se está utilizando, por ejemplo, en Estados Unidos para tener cosechas muy buenas. Bueno, vamos a iniciar con el primer órgano que se desarrolla de la planta, que es la raíz. Hay que tener esto en cuenta porque desde ahí empieza lo que nosotros vamos a obtener como resultado. Una buena raíz se traduce en una buena producción. Esta planta es una planta floral, digamos, lo que ocupamos son sus flores. Entonces, una buena raíz se traduce en flores más abundantes, de mayor concentración de cannabinoides y de mayor cantidad de cosecha. Por ello, nosotros debemos garantizarle a nuestra planta sustratos lo suficientemente porosos para permitir la aireación, porque la raíz no solamente absorbe nutrientes, sino que también absorbe gases. Y esto va a ser de muy buen resultado. Los sustratos tienen que ser porosos y tienen que retener cierta humedad para darle el tiempo a la raíz de absorber estos nutrientes. El siguiente es el tallo. El tallo, junto a la raíz, es de los dos factores más importantes para garantizar una cosecha abundante. ¿Por qué? Porque el tallo no solamente sostiene a la planta y no solamente distribuye los nutrientes, sino que almacena energía para después soltarla en los racimos florales. De esta manera, una planta chaparra con buenas raíces, con tronco lo suficientemente gordo para sostener las flores, puede tener mucha mejor producción que una planta alta con mayor cantidad de ramas, pero con déficit en la raíz y en el tronco. Entonces, esto hay que tener en cuenta. En los cultivos de interior suele pasar que la planta crece débil en cuestión de tronco. ¿Por qué? Porque no está expuesta a los agentes ambientales que la estresan, como es el aire, y ese estrés le hace que sea más robusto. En los sistemas de interior esto no pasa, entonces las ramas son débiles y suelen romperse, se caen, no tienen la suficiente dureza. Eso se puede solucionar, por ejemplo, metiendo ventiladores que simulen la brisa que tiene todos los días y que hace que la planta se fortalezca. Entonces el tronco es un detalle muy importante a considerar. El estado del tronco va a ser determinante para la cosecha final. Tenemos otra cuestión que son las hojas. Las hojas son de suma importancia porque son los que transforman la energía, son las que hacen el intercambio de gases y sintetizan o procesan todos los elementos necesarios para el crecimiento de la planta a través de la exposición lumínica. Es por ello que las plantas deben estar plenamente situadas en un lugar bien luminoso. Entre más sol tengan, mejor van a crecer. Hay una cuestión de las hojas que van perdiendo eficiencia en la fotosíntesis conforme van haciéndose más viejas. Es por ello que nosotros debemos centrar la atención en las hojas más jóvenes que están en los extremos donde llega la luz primera, que son las que más beneficio tienen en nuestras plantas, y no tanto en las hojas
inferiores, las que les da la sombra. Muchas veces este tipo de hojas se cortan dependiendo el tipo de cosecha y el método usado. Pero las hojas nos van a dar, son indicadores de la salud de nuestra planta. Son indicadores de deficiencias de nuestra planta, de nutrientes, bloqueo de raíces por sales, etcétera, etcétera. Incluso de plagas, la primera manifestación va a ser en las hojas. Bueno, para entender la planta y cómo cultivarla, debemos saber que la planta se expresa sexualmente de tres maneras. La hembra, que es la encargada de la gestación, la que contiene los pistilos, los cálices, etcétera, y son las que produce los racimos florales que después llamamos cogollos o normalmente colas, por ejemplo, o machos, que su papel es polinizar, no producen gran racimos florales, tienen poca productividad en cuestión de cannabinoides, pero pueden ser usados como fibras. Hay muchos tipos de cáñamo que usan mucho el macho o los hermafroditas, que es la tercera parte que se nos presenta el cannabis. La hermafrodita se caracteriza por tener los dos órganos sexuales al mismo tiempo. Esto es una condición muy común en la planta de cannabis y lo he diferenciado en dos aspectos. Hay una condición expresada activa. Esto quiere decir que no importa en qué hábitat ni qué elementos del ambiente influyen en nuestra planta, va a ser hermafrodita, hembra y macho al mismo tiempo. Dentro de esto hay otros dos subdivisiones. Hay machos que con el tiempo empiezan a florecer como macho, pero se hacen hembras o parte hembras, y hay hembras que se hacen macho. Esto es un poco incontrolable porque es algo genético que todavía no está bien descifrado de cómo está funcionando esta relación del sexo. ¿Por qué? Porque hay otra condición de hermafroditismo que es una condición inducida, ya sea por agentes químicos, hormonales o de estrés. La planta de cannabis tiene la capacidad de tener las dos flores, tanto machos como hembra. Esta capacidad inducida normalmente es de hembra a macho. Entonces, es una cuestión a considerar. ¿Por qué? Porque como es inducida, si nosotros no tenemos los cuidados suficientes, podemos acabar con hermafroditas no expresadas, activas. Aquí tengo yo unas fotos de los que son las flores. El macho, que se caracteriza por tener los sacos con polen, que es como un globo con 5 o 6 sacos con polen, donde sueltan. Las hembras, que tienen los pistilos, el cáliz, donde está el útero, y aquí hay una amplificación. Y del lado derecho tenemos la hermafrodita. Tenemos pistilos y tenemos sacos de polen, las dos flores en uno. Hay que notar que las flores nacen de los vértices donde se unen las ramas y las hojas al tronco principal. Otra cuestión importante es la semilla. ¿Por qué? Porque la semilla es el final y es el inicio del ciclo. Si nosotros tenemos una mala semilla traducida como una mala genética de parentales, nosotros vamos a tener una descendencia con muchas deficiencias. Entonces, el primer paso para tener plantas de cannabis de calidad es tener una buena semilla. Dentro del género de cannabis hay 3 especies reconocidas, que es la índica, que se caracteriza por ser una planta baja de alta producción de resina, hojas anchas y un ciclo rápido de maduración que va de los 3 a 4 meses aproximadamente. Estas plantas son muy difíciles actualmente de encontrarlas, digamos, en la naturaleza como tal. ¿Por qué? Porque el humano las ha mezclado entre sí y ha creado una serie de variedades que son los más comunes. La siguiente, digamos, especie reconocida es la sativa. Esta tiene una talla grande de 3 a 4 metros de altura, hojas delgadas,
maduración muy lenta, podemos tardar hasta un año para poder cosechar una sativa de de más larga duración, pero normalmente su cosecha va de 6 a 8 meses. Es un efecto ligero, normalmente no se utiliza para extractos, originalmente se utiliza para las fibras y es de donde desciende el cáñamo. El cáñamo es una variedad de sativa con muy poca floración, pero con mucha materia leñosa. Tenemos la ruderalis, que es una especie pequeña, esta viene de las estepas de Rusia, donde las características ambientales hacen que florezca demasiado rápido. Su floración se nos acorta de 1 mes y medio a 2 meses desde sembrada. Esto ha hecho que los cannabicultores hayan hecho mezclas de entre todas estas 3 especies para sacar nuevos híbridos de mejor rendimiento, mayor resistencia a enfermedades, mayor resistencia a plagas. Es así que, aparte de estas 3, se reconocen los híbridos como una nueva rama. Los híbridos no son ni sativas ni son índicas, son mezclas entre sí en diferentes proporciones, pero son las plantas de más alto rendimiento en la actualidad. Hay tallas variadas, tamaños de hojas variadas, se caracterizan por ser floración rápida sobre todo y ser utilizadas en la industria medicinal y también en la industria recreativa. Hay algo que debemos tener en cuenta en esta planta. Tiene 2 particularidades. La primera, que es que responde a un fotoperiodo. El fotoperiodo quiere decir que nuestra planta seguirá creciendo o empezará a florecer dependiendo de la cantidad de tiempo que está expuesta a la luz. Es decir, en la naturaleza nosotros vamos a estar sujetos al ciclo solar. Eso nos va a hacer que nuestro ciclo se alargue más. ¿Por qué? Porque el sol no siempre brilla igual, no siempre está en las mismas condiciones térmicas o de humedad, etc. Pero nosotros, sabiendo que la planta responde al fotoperiodo, nosotros podemos fomentar un crecimiento hasta la talla deseada de esa planta. ¿Cómo? Poniéndola, nuestra planta, de 13 a 24 horas de luz en exposición, de luz de calidad con mínimo de 10,000 lumens. En esta etapa de crecimiento de vegetativo, lo común es que sea de 18 horas de luz y el resto de oscuridad. ¿Por qué? Porque la planta en la oscuridad también genera hormonas que ayudan a su metabolismo y a su crecimiento. Entonces, lo ideal es dejarla 18 horas con luz para mantener un crecimiento vegetativo constante. Y la floración está condicionada por la oscuridad. Si nosotros reducimos la exposición de nuestra planta a menor de 12 horas, la planta empezará a florecer. Es lo que se utiliza en los ciclos mixtos y en el interior a través del control lumínico. Nosotros vamos a controlar nuestra planta por la luz y determinar cuándo queremos que florezca. Hay otra cuestión muy rara de esta planta, que es que responde a los estreses y se manifiesta a través de hermafroditismo. El estrés lumínico, por ejemplo, inconsistente, estrés de riego, mucha agua, poco riego, mucho calor, poca humedad, la planta reacciona y activa un mecanismo de supervivencia. ¿Por qué? Porque la planta siente que es un entorno inhóspito, siente que no va a poder esperar a ser polinizada y tiene que reproducirse. Entonces la planta se autofecunda para garantizar la siguiente generación de semillas. De estas plantas hermafroditas fecundadas, los hijos suelen ser o totalmente hembras o mayormente hermafroditas. Esto es algo que hay que avanzar más en la investigación para llegar a descubrir cómo están funcionando estos genes sexuales, porque al parecer esta planta no responde a los mismos mecanismos que otros organismos en la determinación sexual mediante 2 pares de genes, por ejemplo, ¿no? El XY, por ejemplo. Un XY podría ser explicado como macho, XX hembra, pero no podemos decir un XXY o cómo expresaremos el hermafroditismo. Es algo que todavía no está muy claro, pero
apenas están empezando este tipo de investigaciones. Todo lo que se había hecho a nivel canábico mayormente había sido clandestino en muchos lugares o ilegal en muchos otros, pero el trabajo empírico ha hecho que la planta haya evolucionado a tal grado que no se compara a las plantas de los años 70, por ejemplo, ¿no? Los últimos 30 años, 40 años han sido determinantes para el desarrollo de esta planta. Cabe mencionar que México fue potencia en su momento del desarrollo canábico en los años de los 70s, 80s, pero por cuestiones X, políticas y muchas otras, no se impulsó la investigación como en Europa o Canadá. Sí, en esos lugares ya llevan 30, 40 años adelantados en el trabajo de cruza y selección de esta planta, por ejemplo. Y la ley va a decir, nosotros vamos a tener que cultivar plantas que cumplan requisitos fitosanitarios, a lo mejor de importación, porque en otros países son legales, pero a final de cuentas vamos a estar comprando genéticas, o muchas de ellas provenientes de México, pero que aquí no se les dio el valor en su momento y ahora estamos rezagados medio siglo en este trabajo, ¿no? Es un ejemplo y de las trabas que pone legislaciones ineficientes, atrasos, etcétera, falta de enfoque muchas veces en muchas regiones. Eso es un factor constante en el mundo canábico. Bueno, vamos a empezar con el ciclo de la planta, que empieza con la germinación. Aquí vienen algunas características necesarias para su crecimiento. Cabe mencionar que la germinación es muy sencilla, ya que la planta tiene los nutrientes necesarios almacenados para iniciar este ciclo sin ningún tipo de nutrientes. Aquí tenemos algún ejemplo de una semilla germinada. Se ponen a germinar sobre una superficie húmeda, estéril, y una vez germinada con la primera raíz, ya se puede sembrar o se puede trasplantar a una pequeña maceta donde va a desarrollar la primera raíz ramificada, digamos, ¿no? Este ciclo, esta parte tarda de 3 a 5 días normalmente. No hay mucho problema en germinar semillas, se germinan como cualquier otra. Después viene una transición de la semilla embrionaria a la planta en sí, donde la planta va a desarrollar sus primeras hojas de fotosíntesis. Aquí vienen algunas características donde se ve que prácticamente sigue siendo mínimas sus necesidades porque todavía está usando la energía almacenada para desarrollar esta transición y no requiere mayor cuidado también. Aquí tenemos un ejemplo de ya la primera semilla sembrada. Va a desarrollar las primeras hojas de fotosíntesis, las primeras hojas fotosintéticas, que son estas dos. Estas hojas redondas son las que contienen almacenada la energía y va a tardar un periodo de una semana de llegar desde la siembra hasta esta que tenemos aquí abajo, que son una planta ya en sí, ya es capaz de vivir creando su propia energía, ya no requiere de las dos primeras hojas. Esto nos tarda una semana aproximadamente y es en este momento donde nosotros ya podemos trasplantar la planta a su posición final para iniciar la etapa vegetativa. La etapa vegetativa es donde la planta va a generar la mayor cantidad de materia verde que dará después resultado en la floración, y es aquí donde empiezan las necesidades nutrimentales. Una necesidad nutrimental máxima de un compuesto de nitrógeno, potasio, fósforo y potasio, donde el principal elemento será el nitrógeno para hacerla crecer. De esto hay muchas fórmulas en el mercado, llegan a cambiar en porcentajes. Las que yo puse aquí son generales, donde se le dará un riego de esta concentración de 5 mililitros por litro una vez a la semana para mantener saludables nuestras plantas. También cabe mencionar que hay muchos tipos de cultivo con nutrientes orgánicos, nutrientes más químicos, nutrientes, sustratos como la lombricomposta, donde el riego con nutrientes es diferente, pero todo depende de qué nos vaya diciendo la planta, de cómo vaya luciendo y cómo nosotros vayamos interpretando las señales que nos está enviando a través de sus hojas, su color y su forma. La etapa vegetativa en interior tarda un mes.
tarda 4 semanas. En exterior puede tardar 6 a 8 semanas. Aquí tenemos un ejemplo de nuestra primera planta del lado izquierdo superior, iniciando su etapa vegetativa. Pero aquí abajo tenemos una que ya la terminó, que fue criada en interior, y del lado derecho tenemos una que ya terminó la etapa vegetativa, que fue más larga, criada en exterior. Podemos ver cómo el sol la hizo crecer más, ramificó más, pero tardó quizá el doble de tiempo en estar lista para florecer que la pequeña que está aquí. Entonces, es un ejemplo de cómo las condiciones en las cuales nosotros mantenemos a nuestras plantas influyen en ella. Después de que terminó el ciclo vegetativo, viene la prefloración, que es la transición entre una transición hormonal de la planta, donde va a cambiar todo su metabolismo hasta finalmente concluir en la floración. Aquí tenemos mayores necesidades de fósforo y potasio. El nitrógeno todavía se requiere, pero ya en menor cantidad. Y las necesidades lumínicas empiezan a ser máximas. Es decir, es el momento en el que nuestra planta debe estar situada al máximo de sol o al máximo de tu fuente lumínica para garantizar la buena síntesis de nutrientes y la buena absorción de los mismos. Cabe señalar que esta etapa tarda 2 a 4 semanas, tanto en interior como en exterior. Es el proceso en donde nosotros vamos a ver las primeras flores y es donde nosotros vamos a poder identificar sexualmente nuestras plantas. Aquí tenemos un ejemplo de plantas hembra a la segunda semana de floración. Puede notarse que ya se ven los pistilos aquí en los vértices. Este signo de que es hembra. Pero nosotros debemos estar con una observación constante. ¿Por qué? Porque el hermafroditismo puede aparecer hasta un mes después de esta etapa. Aquí tenemos 2 semanas de floración de un macho. Podemos ver los pequeños sacos de polen, difieren notablemente de la estructura femenina. Es fácilmente identificable. Después de esta etapa, la planta ya hizo toda la transición hormonal para entrar de lleno a la floración. En esta etapa requerimos mayor fósforo y mayor potasio. Muchas veces el nitrógeno se quita o se le da en muy bajas proporciones para fomentar la floración. Aquí nuestras necesidades lumínicas siguen siendo máximas. Es donde la planta va a engordar. La planta consume más energía engordando las flores que creciendo. Entonces, esta es la etapa de más importancia. Si nosotros tenemos fallas en esto, vamos a tener una cosecha deficiente. Esta floración tarda de 6 a 8 semanas en interior y de 8 a 12 semanas en exterior, dependiendo la variedad y el clima y la zona geográfica donde se siembra. Pero cabe señalar que bajo controles lumínicos, en esta etapa se debe poner a la planta a 12 horas de oscuridad y 12 horas de luz. Es el equilibrio perfecto donde la planta sintetiza al máximo los nutrientes y aprovechas más, hay más rendimiento por metro cuadrado, digamos. Aquí tenemos las plantas ya entradas en floración. Ya se ve cómo todas están cubiertas de pistilos. Estas son plantas hembra, que son las que nos interesan en todos los cultivos, excepto en el cáñamo. Aquí hay algunos ejemplos. Podemos ver cómo van creciendo y conforme van creciendo van engordando la parte floral. Es en este momento en el que hay que estar al pendiente de plagas de insectos, sobre todo pulgones y araña roja y trips. ¿Por qué? Porque en esta etapa los perfumes que suelta la planta pueden atraer o pueden ahuyentar ciertos animales. Entonces es muy común que una planta con perfume que atraiga a los pulgones sea la única infestada. Bueno, y con esto llegamos al fin de la maduración, que tarda, son las 2 últimas semanas o las 4 últimas semanas de este proceso, donde la planta ya deja de crecer, ya no tiene estos pistilos tan vigorosos en las puntas, ya se empiezan a secar algunos de ellos,
En este momento nosotros tenemos que dejar de alimentar a nuestra planta. ¿Por qué? Porque la planta tiene que consumir los nutrientes almacenados para mejorar la calidad de las flores. Es lo que normalmente se conoce como lavado de raíces. Nosotros tenemos que dejar que la planta consuma al máximo todo lo que tiene para que nuestra flor sea de calidad, se pueda fumar, se pueda sacar un extracto bien y no tenga agentes externos. Aquí tengo unos ejemplos de la floración ya al final de la fase. Podemos ver que ya el 80% de los pistilos se ven color marrón, ya no se ve ese vigor en las puntas de crecimiento, ya es notorio que dejó de crecer. Aquí tenemos otro acercamiento de la planta donde podemos ver lo mismo, los cálices engordados, los pistilos ya marrones y cero polinización. Si nosotros dejamos que se polinicen las plantas y nuestro objetivo no son las semillas, nuestra planta va a bajar de calidad. ¿Por qué? Porque la planta hormonalmente va a cambiar y ahora va a dedicar los nutrientes a hacer crecer las semillas y no a hacer crecer su flor. Es por eso que las plantas sin polinizar son las que nosotros como cultivadores preferimos o buscamos. Estas plantas, cabe señalar, son de nuestros experimentos. Se han seleccionado en base a su uso medicinal. Entonces son potencialmente aptas para ser reconocidas como plantas mexicanas en su momento medicinales. Estamos en proceso de muchas investigaciones y de resultados. Y por último viene la cosecha y secado. Nosotros tenemos que cortar los ramos florales de nuestra planta. Tenemos que eliminar todas las hojas fotosintéticas. Las hojas fotosintéticas son todas aquellas que no tienen tricomas. No nos van a representar un beneficio. Es basura vegetal, digamos. Y se tiene que secar en un lugar seco, fresco y oscuro. Se deben ser tratadas como plantas de olor. Esto nos va a mejorar la calidad y cantidad de cannabinoides en nuestras flores. El objetivo de este primer secado es eliminar el exceso de agua y evitar que nazcan moho, sobre todo en nuestras flores secas, y ayuda a mantener el olor y el sabor. Si nosotros fallamos en este secado, vamos a quitarle calidad a nuestra planta. No importa que hayamos gastado lo más que hayamos podido, si nosotros podemos arruinar nuestra cosecha en este secado y en el curado, que es la etapa posterior. Aquí viene un ejemplo de los tricomas y de las hojas que tienen tricomas. Se pueden ver. Todas las hojas que no tienen tricomas, que están inferior a esto, deben ser cortadas y solamente debemos quedarnos con los capullos del centro y con las hojas de alta producción de resina para una posible extracción. Aquí arriba hay dos ejemplos de los tricomas. Del lado izquierdo podemos ver tricomas jóvenes, el aceite se ve transparente, y del lado derecho podemos ver tricomas lechosos. Quiere decir que nuestra planta está lista para ser cosechada. Muchos cultivadores se basan en estos tricomas, en su apariencia, para determinar cuándo cortar. Muchos otros solamente en cuestiones de los pistilos y del engorde de la flor. Aquí tenemos un ejemplo de cómo deben ser colgadas las flores. Deben ser ya sea en un closet o en algún área específica para secado, aisladas de la luz. Esto nos va a ayudar a que los procesos químicos que destruyen o transforman la clorofila y sean más rápidos y más estables. Después viene el curado. El curado ya es digamos, la segunda etapa del secado, donde nosotros podemos guardar nuestras flores en frascos de vidrio y abrirlos de vez en cuando para promover que se salga el exceso de humedad, pero este curado va a ser el que le va a dar el detalle último a la calidad de la flor. Es aquí donde nosotros mejoramos sustancialmente la calidad de la flor, el olor, la cantidad de cannabinoides. Y con un buen curado, nosotros podemos almacenarlo en frascos de vidrio, por ejemplo, o en un lugar hermético, hasta por un año sin tener cambios drásticos en las calidades de nuestra planta. Y por último, aquí viene un ejemplo de plantas sembradas con mínimos recursos, pero con las necesidades básicas
satisfechas. Se ve que están abundantes y las macetas son pequeñas, son macetas de 4 litros. Realmente para cultivar una planta no se requiere tener todo el espacio. Ya para adentrarse más en este mundo, uno tiene que indagar qué tipo de cultivo quiere, comercial, médico, recreativo, y adaptar a la planta a tu entorno. Es lo que tiene esta planta, puede ser fácilmente adaptable. Y con esto yo concluyo esta presentación muy rápida. Hay mucho de qué hablar, muchas cuestiones técnicas que considero deben ser tratadas en bloques o unidades propias. Muchas gracias, doctor Green. Sin lugar a dudas, muy nutrida esta plática. Agradecemos mucho su participación y bueno, si les comento a los participantes que si tienen dudas, por favor las anoten para que posteriormente en la sesión de preguntas y respuestas podamos comentarlas. Muchas gracias otra vez, doctor Green. Vamos a pasar ahora con nuestro siguiente ponente. Él es Eduardo Zafra. Es antropólogo social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Es documentalista, audiovisual y etnógrafo del uso de sustancias psicoactivas y plantas sagradas en México. Ha realizado investigación para la Universidad del Sur de California, el Instituto Nacional de Psiquiatría, Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones, la Secretaría de Educación Pública, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal y para el Instituto de Formación Profesional de la Procuraduría General de Justicia de la CDMX. Coordinó el proyecto binacional México-Estados Unidos, HIV Projection Mapping with Crack Users in Mexico City, financiado por la Fundación Bill y Melinda Gates y Fundación Gonzalo Río Arronte, y es miembro de la National Hispanic Science Network desde el 2014. En el 2017 fue director de trabajo de campo en el proyecto diagnóstico sobre el consumo de heroína en la frontera de México con Estados Unidos, Dimensión y Contexto, y actualmente colabora en el periódico La Dosis con la sección Crónicas de Humo y dirige el proyecto de la trajinera canábica. Encuentro Internacional de Reducción de Daño y Riesgo con Extracciones de Cannabis y colabora en el rescate de las genéticas de marihuana mexicanas con el proyecto binacional Santa Rosa Green Seeds. ¿Está listo ya, antropólogo, Eduardo? Claro que sí, muchas gracias por la presentación. Adelante. Yo voy a tratar de redondear este día, estas pláticas que prácticamente es lo mínimo lo que venimos a hablar hoy de este mundo tan complejo y tan amplio que es la cultura del cannabis, desde todas sus facetas, todas sus manifestaciones. Yo les vengo a platicar un poco acerca de un evento que hemos organizado hace 5 años aquí en Xochimilco, en la Ciudad de México, y que le hemos llamado la trajinera canábica, justo porque la trajinera canábica es eso, es un encuentro entre personas que están en el medio, en el mundo de las extracciones de cannabis, ya sea medicinales o recreativas, y que bueno, tenemos la oportunidad de reunirnos una vez al año aquí en Xochimilco, y en ese ambiente justo y contextual de Xochimilco, ¿no? Un lugar donde se viene a compartir, se viene a degustar, se viene a aprender, se viene, pues obviamente, a tener un encuentro con personas que estamos en el mismo medio, de los cuales podemos aprender y a seguir avanzando justo en un camino que nos va a llevar justo a la despenalización, a la legalización y a lo que a nosotros nos interesa mucho, la investigación de la cannabis. Entonces, la trajinera canábica es eso, es un encuentro de reducción del daño y riesgo con extracciones de cannabis. Entonces, esto lo llevamos a cabo un lunes, ya sea en agosto, en septiembre, depende las fechas que tenga la ExpoWIT, que es un evento internacional que sucede en Ciudad de México y del cual nosotros nos hemos agarrado pasivamente para justo en las primeras manifestaciones de la trajinera canábica poder invitar a gente internacional que ya estaban siendo invitados por ExpoWIT y que nosotros aprovechamos el día lunes justo después de todas las actividades, los eventos que tiene ExpoWIT para invitarlos aquí a Xochimilco y presenciar obviamente las panorámicas que tenemos aquí en los canales, pero llenas de conocimiento
canábico, ¿no? Justo con personas expertas, personas que llevan mucho tiempo en este mundo y que nosotros nos damos la oportunidad de aprender y de retroalimentar justo el conocimiento que tenemos en común. Hemos traído desde el primer encuentro de la Trajinera Canábica gente de mucho renombre, gente internacional, gente que incluso ha manifestado su interés de estar en este evento, porque ellos hablan que en Estados Unidos, en Europa, hay muchos eventos justo de la cultura del cannabis, pero casi nadie se preocupa por los contextos, ¿no?, donde se llevan a cabo. Es un logro que el comité organizador de la Trajinera pues lo ha logrado, justo porque pues a pesar de que hemos también puesto nuestra libertad a juego, porque justamente todos los eventos que se llevan en la Ciudad de México, pocos son como la Trajinera. Es un lugar donde se llevan a cabo encuentro de un consumo recreativo, obviamente bajo los estándares que la ley nos permite, que son los 5 gramos, y que la ley nos permite también el consumo, ¿no? Entonces, la Trajinera Canábica es eso, es un encuentro recreativo de enseñanza. Tenemos un lema por ahí que primero aprendes y luego te prendes. Obviamente es importante conocer este tema de la reducción del daño y riesgo con extracciones de cannabis, porque el motivo final pues es consumirlas, ya sea de manera oral, de manera inhalada, de manera la que tú quieras, ¿no? Dr. Green ya lo especificó, por qué es necesario tener plantas a buen término, ¿no? Y obviamente partimos desde una semilla. El tipo de semilla que vamos a tener es el tipo de planta que esperamos lograr. Y obviamente tenemos que considerar todas las etapas que Dr. Green ha mencionado justo para llegar a este término, y a partir de una excelente planta nosotros empecemos el camino justo de las extracciones, ¿no? Algunas extracciones pues pueden ser muy novedosas para personas que están entrando a este medio. En Estados Unidos, prácticamente a raíz del año 1996, cuando ellos declaran marihuana medicinal en California, nace el boom justo de la investigación, de la potencialidad, la industria, y 2020 pues podemos ver este tipo de extracciones. Los nombres pues son variados. Puedo mencionar al wax, al shader, al sugar, al crumble, al rosin, al light resin, y bueno, infinidad de nombres que han surgido justo por las diferentes metodologías que las personas emplean para llevar a cabo esto que ustedes están observando en la pantalla. Al hablar de extracciones, también estamos hablando de dos estructuras de extracción. Por un lado, tenemos las extracciones con solventes, donde pueden ser desde hidrocarbonos como el etanol, el propano, el butano, o extracciones de tipo CO2, ¿no? Y por el otro lado tenemos otra estructura que son las extracciones sin solventes, que son, a decir de muchos expertos, pues son las más sanas, porque justo no requieren muchas de ellas más que agua. Algunas son de manera mecánica, justo al estar cosechando la siembra, y se maneran, incluso creo que esa es la extracción más antigua que se conoce, las comúnmente llamadas charas, ¿no? Y pues bueno, actualmente, como ustedes pueden ver en la parte baja derecha, pues también el tipo de cartuchos, como le llaman, destilados o algún tipo de extracción que ellos han preferido para meterlos en este tipo de instrumento y puedan ser vapeados en donde ustedes menos se lo imaginen, incluso en aviones, en cines. El olor es imperceptible y entonces no hay humo, solo hay una vaporización, y creo que ese es uno de los inventos geniales de estos últimos años, que incluso muchas veces yo cuando voy a la oficina, pues me permito estar fumando porque nadie se entera que yo justo llevo mi vape, y ese es un invento que yo agradezco mucho a todas las personas, a todos los que hicieron posible este gran invento. Y pues bueno,
¿Por qué es importante tener una planta? Obviamente porque nosotros cuando hacemos análisis de contenido, dentro de las investigaciones que tenemos a cabo, no solo de cannabis, sino de todas las drogas, en mi caso, cuando sometemos a diferentes plantas de la Ciudad de México a microscopio, pues nos podemos dar cuenta que no solo estamos viendo tricomas, que es lo que buscamos todos los cannabicultores, sino que hay agentes externos que han llegado a la planta, ya sea desde que empezaron la floración, o durante, o al final, ya cuando estábamos secando, o incluso curando, ¿no? Entonces, lo más común que vamos a ver en las plantas, ya cuando las vemos en microscopio, estoy hablando de plantas comerciales, de las que ustedes pueden encontrar en cualquier comunidad, en cualquier municipio, que son plantas que muchas veces bajan de la sierra y que no han tenido los cuidados necesarios para el consumo. Entonces, lo más común es ver insectos, ¿no? Lo otro más común es ver los famosos terpelos, ¿no? Que esperemos que muchos de ellos sean de animales y no de humanos, ¿no? Pero bueno, en las condiciones de la sierra, pues es muy común que haya este tipo de pelusas, de pelambres, de pelos, porque justo andan en el aire y llegan a estos contextos resinosos donde se adhieren fácilmente. Lo otro es ver marihuana ya descompuesta, como la fotografía del centro arriba. Es una marihuana que justo la recolectamos en un punto de venta en Iztapalapa y que obviamente pues hemos llegado a ver esto, marihuana ya echada a perder en las calles para consumo humano. La otra foto, la de abajo, justo, pues podemos ver cómo está prácticamente negra, está prácticamente ya echada a perder, ya lista para la composta, pero no, está en las calles, está siendo consumida, y no solo la gente la vende, sino hay quien está dispuesto a pagarla para consumirla. Los pulgones, que es una de las plagas con la que más, pues, con las que los cultivadores más se jalan los pelos, justo porque es un animalito que llega y en pocas semanas puede invadir toda una planta, todo un cultivo, por la facilidad de reproducción que tienen estos pulgones. Pero bueno, también ahí está su antítesis, las famosas mariquitas, que es el alimento favorito justo cuando nos queremos eliminar de esta plaga. Y pues bueno, ahí, entre otras cosas, hemos encontrado rastros de vidrios, rastros de metal, y bueno, pero lo más común es marihuana echada a perder de venta en las calles. Como dijo Dr. Green, pues el autocultivo es lo idóneo, ¿no? Es el futuro que todos esperamos, porque justo es donde nosotros vamos a poder controlar desde inicio nuestra planta, ¿no? Y entonces vamos a querer lograr y llegar a estos resultados, que es obviamente los tricomas, ¿no? Donde está implícito el THC o algunos otros cannabinoides que han sido descubiertos y que se siguen descubriendo actualmente. Y bueno, el tipo de parafernalia también es muy importante dentro de la reducción del daño y riesgo, porque en ella es donde muchos de nosotros vamos a consumir, pues ya sean nuestros extractos o nuestras flores. En el mercado actualmente abundan todo tipo de parafernalia, todo tipo de productos, todo tipo de inventos que han sido generados, obviamente a través de la curiosidad de qué es lo que le puede funcionar a un usuario de cannabis. Y pues bueno, hay que tener muchos cuidados porque justo como en todas las cosas, lo similares, lo clonado o lo chino está al alcance de la mano. Y entonces, pues hay vidrios, por ejemplo, de todos tipos, de todas calidades, a todos los bolsillos. Y pues bueno, hay que tener mucho cuidado justo al momento de decidir cómo es que nosotros vamos a consumir nuestra cannabis, nuestros extractos. Y el tema y la información abundan en las redes actualmente y pues no nos cuesta nada obtener un poco de información justo antes de comprar una pieza en la que tal vez muchos vamos a invertir algo de dinero, pero a nivel salud nos estamos haciendo lo contrario, ¿no? Entonces es muy importante los tipos de parafernalia, los tipos de materiales,
el mundo ha cambiado. A mí me sorprende en las calles, justo porque yo me la paso en las colonias, en los barrios, con los usuarios de sustancias, de drogas, y en pleno siglo XXI, ya 2020, la gente aún sigue consumiendo marihuana en papel por ejemplo, de este papel higiénico pétalo, el famosísimo destroza, que es papel estraza, o hojas de papel, incluso periódicos, o los comúnmente casos de fumar cannabis con las hojas de la Biblia, ¿no? Y pues bueno, hay que tener mucho cuidado justo con la parafernalia que estamos decidiendo utilizar. Otro tema que también está muy en boga y creo que es en el que más gente se ha adherido es el de los comestibles. Tal vez por la facilidad de solo obtener un tipo de extracción y llevarlo al proceso que tú quieras, ¿no? Ya sean brownies, ya sean tamarindos, ya sean chocolates, ya sea un platillo donde ha sido llevado a cabo con una mantequilla de cannabis, o bueno, hay infinidad, el mercado es abundante justo porque les ofrece a las personas que nunca estuvieron de acuerdo con la cannabis, pero que en un momento ya de su vida pues se acercan a ella porque hay unos padecimientos que pueden ser ayudados justo con pues comer este tipo de combustibles. Entonces, por eso es que el mercado es tan amplio en este ámbito, porque ha llevado la cannabis a personas que, aunque ya tengan el padecimiento, se niegan a fumar o se niegan a consumir un tipo de extracto de manera vaporizada. Y entonces este mercado les llega a ellos justo donde ellos pueden consumir una gomita, un chocolate, algún tipo de extracción y lo puedan dosificar y apoderarse justo de todo lo benéfico que les puede ayudar en sus padecimientos. Entonces hay que tener mucho cuidado también con los comestibles porque recordemos que la marihuana comida pone más y tarda más en hacer el efecto. Entonces muchas veces consumimos un comestible y a la media hora, a la hora sentimos que no nos puso y cometemos el horror de seguir comiendo y ahí es donde viene la sobredosis, ¿no? Incluso a personas experimentadas nos ha pasado porque justo el golpe es mucho más fuerte que fumado o vaporizado. Entonces hay que tener mucho cuidado con los comestibles para poder llegar a una dosificación que no nos lleve justo a ese high, a esa paranoia o delirio de persecución, justo, y obtener esa dosificación para nuestros padecimientos. Es muy importante entonces informarse justo cuando estamos tratando de consumir comestibles. Algunos riesgos de las prácticas de fumar cannabis, en estudios serios, pues se ha llegado a algunos. Obviamente aquí en México, por las prácticas culturales que llevamos, el de correr el toque, el que ponche prende y el que prende a la derecha y el que prende apaga y todas estas cuestiones que escuchamos en las banquetas, en las esquinas, con nuestros amigos, en reuniones, pues ha sido una de las prácticas culturales que no debemos hacer desde el ámbito de la reducción del riesgo y daño, porque obviamente estamos en un intercambio de salivas. Recuerden ustedes que la hepatitis ahorita está de moda con muchos usuarios de sustancias. Y entonces, al momento de estar intercambiando el joint, muchas veces puede llevar un tipo de saliva que ya está enferma o se complica más cuando hay un tipo de contacto sanguíneo, ¿no? Justo en el joint. Y eso nos puede llevar a problemas muy serios de salud. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando estamos realizando este tipo de prácticas culturales, como el correr, como el compartir un joint. Sabemos que así fue, así ha sido, pero no queremos que sea así en el futuro. Queremos que todos podamos tener nuestras plantas, poder forjarnos nuestro propio joint y sí, poder compartir la cannabis que hemos cosechado, pero a manera de cogollo, ¿no? Para que cada quien se forje y cada quien lo prenda. Entonces, otro de los riesgos asociados, pues obviamente son la tos seca, las gargantas irritadas, las bronquitis. Todas estas son datos reales que hemos obtenido justo en investigaciones o directamente con centros médicos, ¿no? Las alteraciones de la presión arterial también son muy importantes, están muchas asociadas justamente al
a los tipos de cultura que tenemos al consumir cannabis, porque muchas de estas cannabis también tienen la potenciación de generar hambre o generan sueño, ¿no? Ya sea la condición que queramos. Entonces, el famoso monchis, que muchas veces se ve rebasado y caemos en un consumismo ya enfermizo de estar come cualquier cosa chatarra. Entonces, es importante tener nuestros monchis saludables justo para no acercarnos a estos cambios de presión arterial que se pueden, que no pueden ser tal vez por el consumo de cannabis, sino por nuestro comportamiento cultural que tenemos alrededor del consumo de la planta. Las gastritis, es muy común que el mañanero pone más, decimos entre los que consumimos cannabis. Tal vez sí, pero justo también no es conveniente fumar cuando tenemos el estómago vacío porque nos pueden llevar a problemas de gastritis, colitis, etc., etc. Los síndromes de abstinencia también son importantes. Detectarlos, aprender de ellos, porque sí, sabemos que a pesar de que la marihuana no produce una dependencia física, sí lo puede llevar a un nivel psicológico. Entonces hay que tener cuidado porque, al menos en mi caso, cuando yo he dejado de fumar periodos largos, el sueño se me ve trastocado, no puedo dormir, no me da hambre, y pues bueno, hay que tener cuidado justo en estos síndromes de abstinencia cuando queremos hacer una pausa para que en un futuro cercano nos siga poniendo más, o mejor, o como lo hacíamos cuando éramos adolescentes. Que eso nunca va a pasar. Entonces, otro riesgo asociado son los cambios de ritmo y sueño, como les decía, van directamente asociados a eso. Algunas personas o les da mucho sueño, algunas se les retira esta condición, el hambre se va, entonces no queremos comer y bueno, hay que estar atentos a eso. Y son periodos cortos, lo chido con la cannabis, ¿no? Y bueno, otro riesgo asociado al consumo de cannabis también es la aproximación a territorios psicotrópicos. Sobre todo para aquellas personas que tienen hijos adolescentes es muy importante esto. Porque uno cuando está adentrándose a este terreno y no tiene los contactos suficientes para abastecernos de la cannabis, pues entonces recurrimos a amigos, recurrimos a conocidos, o directamente nos adentramos a territorios psicotrópicos, como nosotros le llamamos, a estos lugares donde no solo se vende y se comercia la cannabis o otro tipo de sustancias, sino que también se delinque en el contexto para seguir consumiendo. Entonces, muchas veces no solo hay que estar lidiando con la policía en estos territorios, sino también con las personas que están ahí afuera de las conectas, taloneando a la banda, o muy común en Tepito, ¿no? Que todo el mundo ahí te ofrece dinero, sustancias, pero también a la salida ya te está pidiendo el moche, ¿no? Justo por la puerta que te ha dado pues a estos territorios psicotrópicos, ¿no? Entonces, eso es muy importante, esas aproximaciones, y hay que tener cuidado justo con nuestros hijos adolescentes y hablar de ello, de los riesgos que se exponen, ¿no? La gente. Y bueno, está de más, pero también existen conflictos sociales, laborales. Hay personas que por seguir consumiendo cannabis, pues ya no van a sus ámbitos laborales, entonces empiezan justo a dejar de hacer cosas por algún tipo de consumo, ¿no? Problemas familiares. Nosotros que trabajamos en centros de atención contra las adicciones, muchas veces hemos escuchado a adolescentes o personas jóvenes hablando de que han robado a sus familias justo para poder seguir consumiendo cannabis, ¿no? Esto no solo sucede en drogas de otro nivel de dependencia como el crack o el cristal o la heroína. También con la cannabis existe. A mí me pasó justo también de jóvenes, por ahí llegué a vender o a empeñar cosas justo porque quería seguir consumiendo cannabis, y muchas veces esas cosas nunca regresan porque lo que menos va a hacer alguien que te las aceptó es devolvértelas, ¿no? Porque justo hay una ganancia enorme. Estamos hablando de que alguien cuando va a empeñar algo a un punto de venta, prácticamente nos dan el 20% del valor, ¿no? Entonces, hay que estar muy atento justo con eso y con nuestros jóvenes, con nuestros amigos, con las personas y también hablar un poco de esto, que es información que deben de saber justo porque son riesgos asociados a la cultura del consumo de cannabis. Y accidentes es como lo último. Como sabemos, la cannabis nos puede obviamente distraer un poco, por eso es recomendable el set y el setting cuando uno va a tener una experiencia de cannabis. El dónde y con quién. Eso es muy importante cuando se trata de consumir cannabis,
o cualquier otro tipo de sustancia para evitar un tipo de accidente, ¿no? La mayor cantidad de accidentes son choques vehiculares, justo porque pierden sentido. Un segundo es necesario para poder ocasionar un accidente o algún atropellamiento, ¿no? Como ya ha pasado, como está documentado. Y bueno, son algunos de los riesgos asociados que hemos estado siguiendo. Estos son los más comunes. Hay muchos, muchos otros más. Los pueden documentar en algún tipo de buscador académico, como Google Scholar, y ustedes pueden obtener ahí mucha, mucha información acerca de esto. Traje una película muy corta, es como un videoclip del evento que llevamos a cabo en Xochimilco. Me gustaría entonces compartirlo y veamos más o menos para que ustedes se den cuenta que es Trajinera Canábica, que prácticamente es un encuentro de dar, recibir, devolver, más o menos como lo hace la Guelaguetza con la cultura oaxaqueña, pero nosotros en Xochimilco con las extracciones de cannabis y con los cultivadores de la misma planta. Entonces, oye, veamos. Eduardo, ¿Sí? ¿me escuchas? Justo. Sí. No hemos visto Comentar tu que no se presentación ve. porque se quedó la anterior. Le doy, está hablando Lavinia. ¿En serio? No, está bien. No, ese es justo lo que iba a comentar, que estaba trabada la pantalla y no se ha visualizado ni la presentación, pero para que puedas checar que sí se transmita el video. A y si ver, voy a checar el nos video. haces llegar tu presentación, si nos la puedes hacer Sí. llegar para que la podamos también subir y que todos puedan ver. Claro. Gracias. A ver. ¿Ahí ya la están viendo? Ahí ya estamos viendo tu pantalla, me parece que sí. ¿Ahí la ven? El video no. O sea, ¿no ven mi pantalla? La pantalla sí, pero no hay movimiento en la pantalla. Así es. Más bien lo que tienes que hacer es abrir el video antes de compartir la pantalla, abrir el video y ya irte a la pestaña de compartir y darle directamente a compartir el video. Sí, bueno, lo tengo también aquí en YouTube, lo voy a tratar de jalar desde ahí. ¿Ahí sí la ven? ¿Ahí sí la están ya viendo? se ve. Sí, ya se ve. Sí, ya está. Solo si lo puedes hacer en grande, nada más. Claro, lo voy a hacer en grande. Y tal vez activar el sonido, me parece. Gracias. Ok. ¿Lo estás viendo? Me da la alegría y en la trajinera me voy a pegar. Llegó la tercera, pura cosa buena y acá en Xochimilco lo vas a guachar. En el switch, en el encendedor, ya te la sabes, la hora que marca el reloj. 4:20 spots, 8, todo alrededor, por eso va. De México para el mundo entero, el objetivo es claro. Y es lo primero, calidad en cantidad, reducción de daños, no hace falta mencionar, está de más. Por eso en esta ocasión se da el encuentro. Marihuana, cultivadores mexicana, puro chingón, esos que procuran el tricoma en cada flor, para que al momento de extracción venga bien cargado de potencia y de sabor. Métela al bon, suéltalo como un dragón, ya hasta se me hizo bombones como un carnal. Sácala canal, saca tu madre, sácalo con un chingo de wax. No le mido fin al fin, por eso estoy aquí, represento Santa Rosa Green. María me da la alegría y en la trajinera me voy a dejar. Llegó la tercera, pura cosa buena que acá en Xochimilco lo vas a guachar. Paloma María me da la alegría cortando los lazos de la hermandad. Venimos reunidos hermanos latinos y el mundo completo en Xochi estará. En agosto van a 3 para quitarnos el estrés, compartiendo con la banda, con la raza 710, CDMX, así es. Xochimilco fue la pura miel, seguro que este año no te lo puedes perder. Y la paz que tenemos armado todo un plan. Este año mejoramos récord, pero en calidad. La cultura del cannabis toda reunida estará. Recorriendo los canales, comando en la pista. Calle Pro, ya se armó, la reunión se confirmó. Atención, sí señor, la tercera ya llegó. Ahí le voy, como no, dale el regalo yo. Pa' que sienta todo el power que a mi México llegó. De la calle para la calle, la
supersónicos, esos que te dejan bien morena. Mira, checa claridad de la resina. Aquí se aprende hasta de medicina. Y con mi rima, tirando esquina para difundir información. Aspiro la visión, sabes bien de lo que trata y lo que hay que hacer a tu nivel interno. Sí, highway, empresario Mary Jane, este futuro entre su aroma nos hizo esperar la cuña y un corazón negro por tu luz. La canción especial para Zapla, para el Valle, para el Sam, desde luego para el Shine, que nos busquen su toque para irnos riendo. Será mi cada vez más bueno, el smoking, el rey del humo, de la lección, por mi consumo, pero no dejando humo. María me da la alegría y en la trajinera me voy a trepar. Llegó la tercera, pura cosa buena que hasta en Xochimilco lo vas a guachar. Toma María me da la alegría cortando los lazos de la hermandad. Venimos reunidos hermanos latinos y el mundo completo eso ya estará. Y pues bueno, esa fue como un video de los que hacemos la crónica cada año, realizado esta vez por Canal, un colaborador de Trajinera. Y pues bueno, ya nada más para finalizar. ¿Esa sí la ven? Sí, sí se ve. Permítanme, espérenme. Déjenme quitar el video de atrás. Sorry. Espérenme. ¿Dónde está esto? Ok, permítanme, déjenme. Ok, pues bueno, ya nada más para finalizar. Este año, debido a la pandemia, pues nos fue imposible realizar nuestro encuentro personal, nuestro encuentro físico aquí en los canales, en las chinampas, aquí en Xochimilco. Y pues nunca pensamos que este flyer que realizamos a principio de año nos fuera a catapultar justo a una versión virtual como la que llevamos a cabo el 31 de agosto de este año, de septiembre, no, de agosto de este año. Y pues bueno, en ella reunimos obviamente a conferencistas de talla internacional. Tuvimos 3 excelentes conferencias que hablaron acerca de las extracciones con solventes, insolventes. Tuvimos una presentación de Frenchy Canoli, un ponente francés. Estuvo Alison Dreising desde Seattle. Estuvo el doctor Catanábico representando a México. Y pues bueno, seguimos juntando a ponentes, a conferencistas, a talleristas, a personas con mucha experiencia, justo para que vengan, nos compartan algo de su conocimiento, puedan aprender algo también de nosotros. Y bueno, se trata de eso, de seguirnos retroalimentando, de seguir aprendiendo y pues continuar justo en este camino tan apasionante que es la cultura del cannabis. A manera de conclusión, ya solo me restaría decirles que a pesar de todas las políticas punitivas en contra nuestra, necesitamos seguir creando políticas de educación, de salud, rehabilitación, reinserción y prevención, justo porque es algo de lo que es necesario, pero ya, inmediatamente. También que el conocimiento social sobre el tema de la marihuana y la diferencia que hay con otros tipos de sustancias, ¿no? Cada tipo de sustancia se define por las condiciones, las características, el tipo y entonces es muy importante abarcar todo el conocimiento social de la marihuana para poderla justo diferenciar de otras sustancias y entonces solo hablar de una planta con beneficios para toda la humanidad
y que prontamente debe ser declarada Patrimonio Natural de la Humanidad, la cannabis, por todos los beneficios que ya están comprobados, por las investigaciones que ya han arrancado y por lo que viene. Estamos en México, alguna vez fuimos el paraíso de los marihuaneros o de los consumidores en el mundo, y muy pronto lo vamos a volver a retomar porque las condiciones climáticas del país no existen en ningún otro país, en ningún otro lugar del orbe, y entonces tenemos que aprovechar todo eso, todo el conocimiento. Aún existen esas grandes campesinos cultivadores de cannabis en la sierra, que justo son los que van a tener que darles entrada y apertura, porque son los que más los que más saben, y son los que se han encargado justo de preservar la semilla, que durante tantos años la hemos consumido en el mundo y en México. Y pues muchas gracias. Estoy en Facebook como Eduardo Zafra, y les agradezco al comité organizador y agradezco a Jorge Hernández Tinajero por haber participado en este 9º congreso, y al doctor Green, que también se ha sumado. Y pues bueno, esperen cosas pronto. Tenemos planeado muchas cosas académicas, muchos encuentros, y viene el boom, y muchas gracias. Muchas gracias, antropólogo Eduardo Zafra. También ha sido muy nutrida su participación. También agradecemos que se haya dado la oportunidad de estar con nosotros por acá. Y bueno, pues continuando con nuestra mesa de diálogo, la marihuana, un futuro cercano, me permito presentar a nuestro último ponente, el maestro Fortunato Moisés Zurita Zafra. Él nació en Tunuchi, en la Mixteca oaxaqueña, estudió sociología rural en la Universidad Autónoma Chapingo, cursó un posgrado en lingüística indoamericana en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social. Cursó también un posgrado en Educación en Derechos Humanos en el Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe. Es profesor investigador de la Universidad Autónoma Chapingo. Ha sido reconocido con diferentes distinciones como el Estímulo Nacional Edmundo Valadez y como creador de arte y cultura en el 2006 y 2010. Ha colaborado en diversos trabajos para publicaciones nacionales e internacionales como la revista latinoamericana Casa de las Américas, donde aparecieron sus poemas Alma Roja y Padre, y bueno, ha publicado diferentes textos literarios desde el 2003 a la fecha. Ha participado también en diferentes congresos internacionales como ponente y organizador, los más recientes en España, Perú y Chapingo, y bueno, pues actualmente es el organizador y fundador de este Congreso de Humanidades y Cultura. Y pues sin más, los dejo con él. ¿Estás listo, maestro? Sí, muchas gracias. Miren, pues ante todo agradecer su paciencia. Voy a comentar a grandes rasgos las líneas generales de trabajo que estamos promoviendo en relación a la cannabis. Un elemento fundamental es que a raíz de la prohibición y las políticas punitivas, lo que se ha perdido en gran medida son los recursos genéticos. Entonces, como parte de este nuevo proyecto que estamos impulsando desde el Centro de Investigaciones en Ciencias Sociales y Humanidades, CIENU, que auspicia este congreso, es un proyecto de recuperación y de estudio sobre algunas plantas que en algún momento han sido estigmatizadas como la cannabis, y otras que quizás no se conozcan tanto, por ejemplo, como el chilcuague, o que tienen usos bastante restringidos, quizás como el toloache. Sí, seguramente recordarán que en nuestro caso particular en México se trabajó con otras plantas que después, digamos, influyeron en el mundo, como el barabasco, para la generación de la píldora anticonceptiva, y también el hongo de la penicilina, por ejemplo, ¿no? Son otros aportes. Entonces, dentro de las propuestas generales del proyecto que estamos impulsando dentro de CIENU, es poder establecer un programa de recuperación de semilla. Esto será, digamos, mediante una convocatoria. La semilla ni la planta se pueden vender ahora, así que estaremos nosotros con un programa de donación.
para poder establecer un pequeño banco de germoplasma de cannabis en Chapingo y poder iniciar procesos de mejora. Y como ustedes más o menos saben, Chapingo tiene una vocación de servicio y de apoyo al campo. Entonces la idea sería generar y proveer en algún momento, bueno, pues, semillas como inicio para los productores y las productoras de bajos recursos. Seguramente algunos de ustedes sabrán que en la época del boom de la marihuana, algunos, digamos, traficantes llegaban a los pueblos, sobre todo los pueblos de la montaña, pienso en la comunidad donde yo soy originario, que es Temuchi, y entonces contrataban a los campesinos para que sembraran cannabis en medio de su maíz, quedaba más o menos oculto en medio del maíz, y recibían un ingreso por esa cannabis ya cosechada. Entonces creemos que puede ser una fuente de apoyo económico para las comunidades campesinas. Habría que proveerles la semilla, que es lo que pensamos que nosotros podemos generar en un tiempo no muy lejano. Y también queremos iniciar ya con un diplomado de 200 horas, un diplomado que permita conocer todo el proceso de producción, el proceso de extracción de la cannabis. Entonces, nos interesa de manera fundamental la parte médica, que podamos tener, digamos, procesos de producción de buena calidad. Eso sería como el elemento fundamental, que se pueda dar una guía de producción de buena calidad. Una buena parte del curso, quizás un tercio sería eso, poder producir la planta con los mejores recursos. Hay digamos, una suerte como de paquetes tecnológicos ya desarrollados en otras partes del mundo, particularmente en Europa, bueno, y en Estados Unidos también, donde se ofrecen como kits de todo lo que necesitan. Incluso puede ser en hidroponía. Entonces, se verían en este diplomado todos estos elementos posibles, pero también estamos insistiendo como institución educativa en la producción agroecológica, es decir, que pudieran disminuirse y en todo caso erradicarse el uso de agroquímicos que puedan tener una trazabilidad o que puedan ser, digamos, que puedan ser persistentes y que permanezcan en los cultivos, ¿no? Muchas de las cosas que comemos, por ejemplo, el maíz, las tortillas que nos comemos en buena parte de México, tienen razas de agrotóxicos y en algunas ocasiones tienen peligrosas sustancias como glifosato. Entonces, creemos que esos elementos se abordarían en un tercio casi del curso. Tendríamos también una parte importante en la extracción de, digamos, lo que sería como la agroindustria de la cannabis. La extracción de esencias, habría que considerar los dos grandes grupos. Estaría, por ejemplo, el CBD, que es uno de los derivados de la cannabis, que es muy usado, por ejemplo, para padecimientos como la epilepsia. Entonces, esto se puede obtener como en frío o directo de la planta, pero hay otros procesos u otras sustancias como el CBT que requiere calor. Entonces, habría todo un tercio de la producción o del diplomado que abordaría todos estos diferentes mecanismos de extracción. Esto, digo, estamos pensando en este diplomado, estamos armando el curso, habría una parte de cuestiones médicas, digamos, otro tercio de cuestiones médicas o de cuestiones de salud, incluso de aspectos legales. Estaríamos nosotros pensando, como se ha dicho en la primera ponencia, que tal vez este año se quede liberada ya la producción de cannabis. Entonces, a grandes rasgos, esto es lo que estamos nosotros proponiendo como una iniciativa desde el Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades, el CIENUM, y que puede apoyarse con los laboratorios que tenemos en Chapingo, con las instalaciones que nos pueden permitir. Por ejemplo, tenemos laboratorios y tenemos también invernaderos y tenemos campos, ¿no? Entonces,
de eso se trataría. Estamos nosotros ya estamos afinando pues este diplomado que espero que podamos lanzar pues justo a la par de la liberación. Quizá pudiéramos estar lanzando la convocatoria el próximo mes. Esto ya se los haremos saber a través de nuestras redes sociales como Cienum. Nosotros creemos, por último, que la economía de nuestro país, sobre todo la economía del campo, debe fortalecerse, particularmente con algunos cultivos que sean de innovación. En este caso, la cannabis es un cultivo que ha sido estigmatizado, pero que en muchas ocasiones se ha asociado, por ejemplo, como decía, con el maíz, y que esto forma parte de lo que en la denominación reciente se le llama, bueno, MIAF, o en todo caso la milpa tradicional, aunque el MIAF ahora es con especies forestales. Y creo yo que nuestra Universidad Autónoma Chapingo debe estar a la vanguardia de investigaciones y de aportes en el ámbito de la agricultura con estas especies que han sido estigmatizadas y que podrían llevarlas también a investigaciones de frontera. Bueno, pues muchas gracias. No quisiera extenderme más. Sí, sé que hay algunas preguntas por ahí, sobre todo dejaría este tiempo para que la maestra Lavinia coordine lo de las preguntas que hay. Gracias y hasta luego. Muchas gracias, maestro Moisés, por compartirnos este trabajo. Esperemos que pronto esté a la luz para la Universidad Autónoma Chapingo y para el público en general. Y bueno, pues vamos a dar paso a preguntas o comentarios. No sé si les pediríamos que levanten su manita para que se pueda activar su micrófono o que los escriban por el chat. A continuación, pues si alguien tiene alguna pregunta. Parece ser que no hay. Bueno, pues si no hay preguntas, quizás podríamos ocupar estos minutos, a lo mejor 2 o 3 minutos por ponente, para que nos dieran una conclusión acerca de su conclusión de la mesa en general, de lo que se compartió. Y bueno, pues empezaríamos quizás por nuestro primer ponente, Jorge Hernández Tinajero. Si quieres compartirnos un último comentario, una conclusión de esta mesa o de las cuestiones de la Sí, marihuana. bueno, muy brevemente, yo lo que quisiera resaltar es que, digamos, a pesar de la evidente, como se ha demostrado, el conocimiento y la evolución de la industria del cannabis en México y en el mundo, a pesar de la prohibición, lo cierto es que en este momento no podemos saber que las disposiciones y los lineamientos que la futura regulación va a traer en México. Desde mi punto de vista, existe una clara animadversión política y social hacia una regulación, digamos, abierta. Me parece que incluso los derechos al cultivo privado sin fines de comercio van a intentar ser muy limitados. Y por lo tanto, me gustaría resaltar que a pesar de que hay muchos interesados en términos de lo que esta industria va a significar, lo cierto es que es imposible saber en este momento cuáles son las verdaderas posibilidades del desarrollo de esta industria en nuestro país. Eso no quiere decir que no va a existir, simplemente quiere decir que vamos a tener que seguir, digamos, empujando a través de buenas prácticas y de la defensa de los derechos para lograr una regulación que sea benéfica para toda la sociedad y no solo para los interesados o los usuarios de la cannabis, ya sea en su parte, digamos, personal, ya como la medicinal. Me parece que, por ejemplo, la industria del cáñamo tiene un gran potencial. Sin embargo, si no podemos saber quién va a producir y bajo qué condiciones, en este momento es imposible hacer planes concretos sobre cómo va a suceder. Yo dejo ahí y bueno, agradezco la invitación y la sesión de este seminario y espero que hayan tenido información que les interese. Por cualquier cosa voy a dejar mis datos, más que mis datos, solamente mi cuenta de Twitter y en todo caso mi correo.
Por si alguien tiene más dudas o en algún momento, pues ahí me pueden escribir. Gracias a todos y buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. Sí ha sido de mucha utilidad. Gracias por tu participación y asistencia en este congreso. Sin duda, pues, será algo que sigamos trabajando. Doctor Green, no sé si quisiera usted regalarnos un último comentario. Adelante, por favor. Sí, claro que sí. Como último comentario, solo quiero decir que el trabajo del hombre y el cultivo de las plantas no es de ahorita. Viene desde principios de la agricultura, alrededor de unos 10,000 años. La evidencia puede indicar que el hombre entró en contacto con esta planta hace 10,000 años. Y el hombre la ha venido cultivando. Antes no había restricciones o había más, quién sabe, pero pese a las dificultades, las personas la han venido cultivando y han mantenido esta semilla en nuestras manos y en la realidad y la han mejorado. Quiere decir que mucho o todo de lo que se va a aprovechar del mercado canábico una vez regulado fue producto de todas estas personas, muchas veces perseguidas, muchas veces marginadas, muchas veces enjuiciadas, pero que tenían que ver con un desarrollo de la semilla agronómico, por así decirlo, más allá de lo comercial, porque lo comercial de la marihuana en sí, de todo el boom, fue en los 70s o 80s, pero atrás de todo eso hay miles de años de historia donde las personas que la han cultivado hicieron posible que pasara de generación en generación en generación. De tal grado que llegó a nuestro país, por X razones, sobre todo ambientales, se diversificó. Nuestras genéticas fueron usadas para la creación de todas las plantas, o no de todas, de muchas de las plantas de alta calidad en la actualidad a nivel internacional. Es decir, México tiene el potencial, recursos, tiene la mano de obra, tiene el conocimiento, así como muchos otros países y muchos otros lugares, para ser potencia otra vez en esta planta. Y no solo para la venta, para su uso en beneficio de la humanidad. Y su principal uso va a ser las fibras derivados de esa planta, ya sean en papeles, telas, alcoholes, aceites. Después va a venir lo medicinal y al último lo recreativo. No quiere decir que sea menos importante, sino que la planta tiene mucho más discursos en beneficio que en contra. Porque en este caso el único argumento en contra sería lo recreativo, que es malo a la salud. Pero si todos los otros argumentos se han ido demostrando científicamente, eso nos va a permitir ser un país innovador, como lo fuimos alguna vez en cuestión de marihuana o cannabis, para diferenciar, y no rezagarnos, porque el rezago nos va a atrasar, pero ese atraso es impuesto, no es porque la gente no lo quiera o no o lo quiera abandonar, sino por cuestiones legislativas. Ese retraso viene impuesto por cuestiones legislativas que tienen de fondo muchas otras cuestiones que no podemos entender todas, pero aquí la cuestión fundamental es que la persona que lo vaya a necesitar médicamente no puede esperar a la legislación, va a tener que hacerlo, va a tener que violar la ley, va a tener que hacer muchas otras cosas que en el momento actual pues es delito, pero en el futuro, si ya se legaliza, la marihuana va a estar ahí gracias a los usuarios, gracias a las personas que sin importar la ley la tuvieron que usar y continuaron su cultivo. Es decir, al último, no podemos dejar en manos de empresarios ni en manos de X persona los cultivos de marihuana o de cannabis. Tenemos nosotros que como usuarios meter las manos también a ciertos niveles para hacer de esto algo de uso común y popular y social. No dejarlo en las manos de personas ajenas a todo el fenómeno canábico. Con esto sería todo lo que yo podría decir. Espero me haya expresado bien. Hay muchas cosas en torno que es muy... Todo se mezcla en el tema del cannabis, pero el cannabis es una cuestión y es una cuestión social, cultural, mucho más allá de económica. Y como algo social y cultural es algo que nos pertenece y es algo que nos ha
que ha sido fundamental en la formación de nuestra identidad mexicana, sea que no importa que haya tenido una concepción negativa o positiva, el cannabis es algo inherente a nuestra cultura como mexicanos. Y lo que yo quiero dejar a pensar es qué vamos a hacer nosotros como mexicanos en cuestión del cannabis. Eso sería todo. Muchas gracias, doctor Green. Gracias por su participación en esta mesa y damos paso al último comentario del antropólogo Eduardo Zafra. Adelante. Gracias, ya solamente a conclusión final. Pues más que nada me gustaría sugerirles algunos sitios para que se sigan informando. Y pues bueno, por ahí circula el periódico La Dosis, donde muchos de los usuarios, muchas de las personas que hacemos investigación hemos estado colaborando, y pues es una información rápida que uno puede digerir rápidamente y llevarla a cabo en nuestras cuestiones de consumo de cannabis o de otras sustancias, porque se escribe de todo en este periódico. Es el periódico de la comunidad psicoactiva y se llama La Dosis, búsquenlo, y en cualquier evento cultural donde se exprese la cannabis, por ahí lo van a ver. La otra también es que pueden documentarse un poco más a manera visual. Tengo un canal ahí en YouTube que se llama Antropología Visual, o Eduardo Zafra, así lo pueden buscar, y ahí tenemos muchos videos de todo el trabajo que hacemos, algunos videos personales, pero siempre estamos tratando de contribuir desde lo visual en toda la cultura que tiene que ver con el uso de sustancias en México, en la Ciudad de México principalmente, y pues es información fácil y digerible, y pues se las comparto, y muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias por haber aceptado, gracias por esta nutrida participación de los tres. Y bueno, maestro Moisés Zurita, no sé si tengas algún comentario final que agregar a esta mesa. Sí, gracias. Pues yo creo que solo aprovechar que hay una asistencia nutrida para cerrar ya nuestro congreso. Estuvimos aquí pues trabajando desde el martes pasado, tuvimos algunas ponencias de Cuba, los catalanes también nos expusieron algunas cosas. Tuvimos muchos trabajos en el ámbito de la educación, también se tocó el tema del COVID, estos elementos que son como de actualidad. Y bueno, el día de hoy que tuvimos poesía y cerramos con esta parte de la cannabis, que son aspectos importantes que van a seguir con nosotros. Entonces, pues agradeciéndole su paciencia y su atención, vamos a dar pues por concluido nuestro congreso. Vamos a clausurar nuestro congreso, 9º Congreso Internacional de Humanidades y Cultura, aquí en Chapingo, 2020. Y pues generaremos la convocatoria para el siguiente año. La idea es que, según entendemos, puede ser que los tiempos no cambien, que la situación difícil permanezca. Este congreso lo hicimos pues de manera virtual. Siempre es mejor estar en el auditorio Llano Zapata para más tiempo, más preguntas. Pero bueno, no nos fue posible. Entonces, yo creo que declararíamos así ya la conclusión de nuestro congreso, siendo las 14:13 de este 9 de octubre del 2020, pues ya declaramos por concluidos los trabajos del 9º Congreso Internacional de Humanidades y Cultura. Muchas gracias a todas y todos. Gracias, maestro. Gracias también al equipo que estuvo en apoyo y a todos los que tuvieron la posibilidad de acompañarnos en este 9º Congreso. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta luego. Gracias. Muchas hasta gracias luego. a todos, y recuerden, estos materiales ya fueron grabados y prontamente serán subidos a las redes sociales de Cienum. Les estaremos haciendo llegar las ligas a través del correo. Y bueno, pues muchas gracias a los ponentes, muchas gracias también al equipo organizador y a los moderadores.